Continuamos con La Noche. México, país azotado por la violencia ligada al narcotráfico, sigue siendo el epicentro del drama para las miles de emigrantes que sin documentos legales buscan pasar clandestinamente la frontera hacia los Estados Unidos, todos en busca de un sueño que muchas veces termina siendo una pesadilla o su sentencia a muerte. Cifras oficiales señalan que al menos 140.000 extranjeros, la mayoría de origen centroamericano, ingresan cada año a territorio mexicano ilegalmente. La situación de vulnerabilidad para los migrantes es extrema, como lo ha alertado en varias ocasiones la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la nación norteamericana. En especial ante casos de secuestro por parte de grupos criminales, registros de esta organización estiman que anualmente 20.000 indocumentados son plagiados. Viví cosas horrendas en el camino, que a veces me da vergüenza contarlas. Los captores los extorsionan o los obligan a trabajar para ellos. Quienes no acceden pueden terminar muertos, como ocurrió en uno de los hechos más atroces de la historia reciente en México. En agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres fueron fusilados en el estado de Tamaulipas por hombres que se identificaron como miembros del Cartel de los Zetas. Algunas de las zonas consideradas como de alto riesgo en la llamada ruta migrante mexicana son Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Oaxaca, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Coahuila, Chiapas, Baja California y Valle del Cuatitlán en el Estado de México. En la mayoría de estos sitios existe alguna relación o cercanía con la ruta del que es conocido como la Bestia o Tren de la Muerte. Este tren de carga y que atraviesa a México de sur a norte es abordado ilegalmente por migrantes en su sueño de llegar a la frontera norteña para luego intentar pasar hacia Estados Unidos. El recorrido puede tardar entre 20 y 25 días. Viajar a la intemperie es tan solo uno de los riesgos. Los sobornos por parte de bandas delincuenciales para dejar pasar a los indocumentados a bordo del tren pueden acarrear para quienes sobreviven al difícil viaje un costo superior a los $1,000. La problemática que enfrentan ellos de secuestro, de violaciones, es todos los días, y la única solución que se le da a esto es que exista en México una migración documentada, una migración donde ellos tengan acceso a poder transportarse de forma segura. Uno de los recorridos de la Bestia parte de Tenosique, en el estado Tabasco, fronterizo con Guatemala. Otro comienza en Tapachula, estado de Chiapas. Las dos líneas férreas se convierten en una sola a la altura de Medias Aguas en Veracruz. Luego la carrilera vuelve a dividirse en dos, una ruta hacia el Golfo de México y otra hacia el Pacífico. Al que no lo asaltan, lo golpean, al que no, el que lo mutila el tren, al que no lo secuestran. Morir en el intento de subirse o en un descarrilamiento, caerse en el recorrido, ser interceptado por carteles de la droga o pandillas son algunos de los peligros más latentes de la travesía de la Bestia. El drama de quienes se arriesgan a buscar el llamado sueño americano a través de México. Padre Solalinde, sobre el hecho de las anécdotas, las historias, los casos que se pueden presentar en este trayecto, en estas rutas, ¿cuál es una que usted recuerde, que lo haya marcado y que represente la travesía y lo difícil que es para los latinoamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos por tierra? El 24 de junio de 2011 hubo un secuestro de más de 200 personas que el gobierno de Felipe Calderón nunca quiso reconocer. Al día siguiente, a los 2 días, llegaron un grupo de emigrantes y nosotros los preparamos con celulares, los preparamos pues lo mejor que pudimos, 65, y dijimos los vamos a monitorear. Partieron para Veracruz y jamás volvimos a saber nada de nadie. Es la forma más impresionante que yo tengo, el caso más impresionante de la vulnerabilidad de las personas migrantes. Ni siquiera con esos dispositivos que preparamos nosotros, pues de una manera muy sencilla, logramos de verdad hacerlo así.
Ya me están llamando. Sí, padre, muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Entendemos que tiene otros compromisos. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios bendiga a todos. Hasta luego. Gracias. Amén, muchas gracias. Invitamos también a Marco Castillo al programa. Él es coordinador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Señor Castillo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ustedes denuncian que son 70.000 los migrantes secuestrados en los 2 últimos años por organizaciones criminales en territorio mexicano. ¿Cómo llegan ustedes a contabilizar o a tener esta estadística? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que el gobierno no tiene un mecanismo de contabilidad específico, serio, que nos dé cuenta de los números. Por principio, el no contar con un instrumento oficial de esto nos abre la puerta a que pueden ser cualquier cantidad. El gobierno federal reconoce 26,000 personas desaparecidas en nuestro país. El gobierno oficial las reconoce. Y eso está muy por debajo de lo que nosotros contabilizamos. Esta cifra de 26,000 desaparecidos no está desagregada si son migrantes, si son hombres y mujeres. No hay ni siquiera ese instrumento mínimo, y tal como lo decía ya quienes me antecedieron, en realidad desde la sociedad civil, desde quienes acompañamos a los migrantes, nuestro conteo puede llegar a ser hasta 10,000 personas desaparecidas por año. Esta cifra de 70,000 es una cifra que compartimos con el movimiento migrante mesoamericano, que resulta desde hace varios años, es decir, es la suma de contabilizar varios años. Lo curioso, señor Castillo, es que en el caso de estos secuestros no se trataría precisamente de un secuestro extorsivo para llamar a la familia de estas personas a exigirles dinero, puesto que justamente están en búsqueda del sueño americano. ¿Cuál es la tipificación de este delito en este caso al intentar atravesar la frontera por parte de los emigrantes? Bueno, mira, en algunos casos sí lo es, aunque vaya buscando llegar a los Estados Unidos, sí se les secuestra para tratar de extorsionar a sus familiares, para que les envíen dinero, sobre todo aquellos en Estados Unidos que los están esperando, para que les envíen dólares para poder seguir su ruta. En otros casos, son sujetos de secuestro por la delincuencia organizada, por grupos criminales, quienes los obligan a cometer delitos o a trabajar para ellos durante un tiempo determinado. Desafortunadamente, después de que cumplen con estos trabajos, a veces ya el desenlace es fatal. Después de esto terminan con sus vidas y pocos son los que les permiten que continúen su camino. También se encuentra con nosotros Daniel Zapico, él es representante de Amnistía Internacional en México, y quiero preguntarle por lo que estábamos hablando ahora, la condición migratoria de estas personas que están atravesando justamente desde Centroamérica y utilizan a México como un corredor para llegar a los Estados Unidos. Si bien no serían habitantes mexicanos, el Estado tiene la responsabilidad de garantizarles sus derechos humanos, aunque pudiera pensarse que ellos decidieron a todo riesgo asumir esta travesía. La responsabilidad es claramente del Estado mexicano, es una responsabilidad que viene de tratados internacionales. México se compromete a garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que estamos en territorio mexicano, seamos o no nacionales mexicanos y con independencia de cuál sea el estatus migratorio de cada persona. Además, esto se ha reflejado en la Constitución mexicana. En el año 2011, México realizó una profunda reforma a su Constitución que establece de manera clara la obligación de México de respetar los derechos de todas las personas. Y de hecho, algunas reformas que han venido después de esta reforma constitucional han ido en la línea de garantizar los derechos de las personas migrantes, como por ejemplo que aunque una persona migrante no continúe en México, continúa la obligación de las autoridades de investigar los abusos que haya denunciado. Entonces, sobre el papel, México reconoce claramente esta obligación, que no cabe ninguna duda que tiene. Sin embargo, el problema llega cuando nos enfrentamos a la práctica, lo que realmente hacen los funcionarios públicos. Cuando hablamos con defensores y defensoras de migrantes, con las personas que, como el padre Solalinde, por ejemplo,
están en la ruta migratoria y atienden a los migrantes, lo que nos dicen es, si van solos las personas migrantes al Ministerio Público a poner una denuncia, muchas veces ni les atienden. Si van acompañados por nosotros, mexicanos, les atienden como si fuesen embajadores prácticamente. Eso sí, nunca hacen nada, nunca hay una investigación posterior. Entonces, aunque las personas migrantes asumen que existe un riesgo, eso no exime al Estado mexicano de cumplir con sus obligaciones y además la información que existe muchas veces no es cierta sobre lo que pasa en México. La situación es tan terrible que, aunque no hay una cifra oficial, como ya nos señalaba Marco, existen, sin embargo, muchas cifras que nos dan una imagen parcial. Pensemos que, según algunos estudios, hasta el 60% de las mujeres y niñas centroamericanas que atraviesan México sufren violencia sexual durante su paso por el país. Hasta el 60%. Y esto ha llevado a que incluso muchas mujeres, antes de internarse en México, se inyecten anticonceptivos de larga duración para, al menos, intentar no quedarse embarazadas a sabiendas de que probablemente van a sufrir este tipo de agresiones sexuales mientras atraviesan el país. Y este tipo de violencia permanece totalmente oculta a los ojos de las autoridades. Una situación dramática. A propósito de este tema, queremos que ustedes opinen también a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y les hacemos la siguiente pregunta. Es la pregunta que hemos preparado hoy para todos ustedes. ¿Por qué creen que pese a la violencia que sufren los emigrantes, continúan intentando entrar clandestinamente a los Estados Unidos a través de México? Leemos mensajes de tuiteros. Daniela Jaramillo dice, porque la situación laboral en otros países es mal remunerada. Pese a todo, en Estados Unidos pagan mejor y hay más trabajo. También escribe Alejandro Pineda, dice, porque el éxito de unos pocos eclipsa el drama de muchos de ellos en Estados Unidos. Y Renato asegura, porque la necesidad es tal que cualquier oportunidad en Estados Unidos es mejor que nada en América Latina y más que cualquier amenaza. Vamos a una nueva pausa y ya continuamos con nuestro bloque final haciendo una radiografía de la difícil situación que atraviesan los inmigrantes centroamericanos que a través de México intentan llegar a los Estados Unidos. Ya regresamos con La Noche.